Coeficiente de correlación de Spearman. Charles Edward Spearman nació en Londres en 1863 y murió en Londres en 1945. Él fue un psicólogo británico. Él estudió psicología en Alemania y se doctoró en Leipzig. Fue profesor de mente y lógica en el University College de Londres y en un artículo publicado en 1904 expuso su teoría bifactorial de la inteligencia, una de las grandes teorías que él diseñó. Él aportó a la estadística con el coeficiente de correlación ordinal que lleva su nombre. Este es un coeficiente que permite correlacionar dos variables por rangos en lugar de medir el rendimiento separado en cada una de ellas. Entonces, para poder entender la correlación hay que mirar los conceptos asociados, por ejemplo, la regresión. La regresión es una técnica utilizada para inferir datos a partir de otros. Por lo tanto, se logra hacer una ecuación en donde se determina el y con el x que me den. O sea, se determina la variable dependiente de acuerdo a la variable independiente. Entonces, existen tres tipos de regresión: regresión lineal simple, regresión múltiple y regresión logística. También la correlación, que expresa el grado de asociación entre dos variables, se encuentra la lineal o curvilínea, la positiva, la negativa, la correlación nula y la correlación funcional. Bueno, entonces, el coeficiente de Spearman fue un nombre designado por su creador, Edward Spearman. Entonces, el coeficiente de correlación es un coeficiente con el cual nosotros podemos mirar la relación existente entre dos variables y se puede saber si las dos crecen o decrecen, o si una crece y decrece, o si no existe relación y son independientes. Por eso existe este coeficiente. Este coeficiente se relaciona mucho con el coeficiente de correlación de Pearson, pero este coeficiente de Spearman es utilizado cuando los datos presentan valores extremos, ya que dichos valores afectan mucho el coeficiente de Pearson, porque este coeficiente de Pearson es muy sensible a los valores extremos. Así que el coeficiente de Spearman es un coeficiente que se utiliza para valores extremos y para distribuciones no normales. Bueno, entonces, el coeficiente de correlación por rangos de Spearman es un coeficiente que mide la asociación lineal entre una asociación lineal que utiliza rangos, los números de orden de cada grupo de sujetos, y compara estos rangos o números de orden de los sujetos. Existen dos métodos para calcular el coeficiente de correlación de los rangos, uno que fue el diseñado por el mismo Spearman y otro que fue diseñado por Kendall. Este de Kendall es mucho más difícil y por eso es menos utilizado. Este coeficiente se mueve en un intervalo de -1 a 1, en donde -1 nos expresa que no existe una relación directa entre las variables, lo que diría que es una relación inversa, porque si crece una, la otra decrece, y así en viceversa. Pero también, si llega a ser 1, se da a entender que la relación es directa y como una crece, entonces la otra también crece, o si una decrece, entonces la otra también decrece. Si la relación es 0, significa que no existe relación y que las variables son independientes. Entonces, cuando nosotros miramos este tipo de relación, toca mirar en qué trabajo o en qué estamos mirando, en qué estamos comparando. Porque si nos encontramos en un trabajo de ingeniería, por ejemplo, hay veces que uno tiene que tener un coeficiente muy alto para que las cosas se den, lo mismo en medicina. Pero para otros trabajos, por ejemplo en sociología, el coeficiente puede ser más bajito y aún así nos puede servir. Entonces, este coeficiente, para lo que hemos resumido hasta ahorita, es un coeficiente que no lo alteran los valores extremos. Es un coeficiente que se mira por rangos y es un coeficiente que va entre -1 a 1. Entonces, el coeficiente, como explicaba anteriormente, es por rangos, que entonces los rangos son categorías que se les dan a cada sujeto y se organizan, ¿sí? Se organizan de menor a mayor y esos rangos se restan con los rangos de la otra variable. Y eso es lo que nos da la ecuación. Luego ese resultado se multiplica, la suma de esas dos restas, de cada resta individual, se suma, se multiplica por 6 y se divide por el número de datos al cubo menos el número de datos. Y todo eso se resta -1, que es la ecuación que se ve aquí en la presentación. Listo. Entonces, para poder lograr ver el coeficiente de determinación, se puede ver que existe una relación semifuerte o una relación casi fuerte, dependiendo del valor que nos dé el coeficiente que acabemos de
hallar. Y entonces por eso este coeficiente es muy utilizado en la vida real, porque se nos ayuda a determinar la relación existente entre dos factores, entre dos cosas que ocurran en el mundo, de dos fenómenos. Por eso la medicina utiliza tanto este coeficiente, porque con este coeficiente se pueden mirar valores extremos, es como mucho más confiable que el de Pearson a veces, y este coeficiente nos podría, digamos, decir la relación que existe entre una enfermedad y un síntoma o otros tipos de relaciones que también son muy viables. Entonces, muchas gracias por todo y aquí se ve un ejemplo.